Muy bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Latir Educativo. Porque educar es en esencia comunicar. Muy bien. Y les recordamos que estamos orgullosamente de la Universidad del Valle de Orizaba. Así es. Somos ¿Transmitiendo en dónde? En el teatro. En el Teatro Ignacio de la Llave, aquí en Orizaba, Veracruz. Y bueno, ya Ramón nos lanzó su frase, así que voy a seguir yo un poco en la línea. Dice: si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. Es de Eugene Ionesco. Va de nuez. Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. Un poco en la tónica, claro, en la que veníamos comentando, ¿no? O sea, es necesario que el arte, que el teatro, existan, aunque no se le encuentre un fin utilitario. Y creo que esto es herencia de nuestro... económico, ¿no? Exacto, es como parte de la herencia del siglo XX en cuanto a que lo que vale la pena hacerse vale la pena en función del dinero que pueda generar. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues, en relación con el arte y el teatro, pues no, o sea, es que tienen que existir porque por definición de nuestra especie, o sea, del ser humano, está esa parte. Hay que desarrollar el arte, parezca interesante, útil o no. Y ahí está el caso de Van Gogh, ¿no? Que decíamos, ¿cuántos cuadros vendió cuando estaba vivo? Ninguno, ¿no? Y hay que ver en lo que se venden ahora. Claro. También los cuadros, ¿no? Un que pintó en Tahití, tampoco vendió ni uno hasta que falleció, ¿no? No sabía. Entonces, el arte es necesario que exista en cualquiera de sus manifestaciones. Es una forma de expresión, ¿no? Entonces, si eliminas el teatro, la música, el arte, la escultura, estás limitando incluso las libertades humanas, ¿no? Estás coartando contra esa forma de expresión. Y más en algo como el teatro, donde diríamos en la era digital es multimedio, porque exacto, hablas y lo ves, lo sientes, hasta en un momento hasta lo puedes oler, ¿no? Y ves la expresión del actor y lo ves sudando, claro, y hueles hasta el sudor si está muy cerca, ¿no? Así es. Y ves la expresión, o ves sus lágrimas, claro, pero es una forma de expresar, ¿no? O sea, y no puedes coartar esa facilidad, ese poder meterse en ese personaje, o quizá apreciar una pintura. En una especialidad que hice, yo llevé una materia, por eso decía yo que a mí la educación artística es la única parte que me queda debiendo de mi propia formación, la mía de mí. Llevé una materia en esa especialidad que se llamaba Apreciación del Arte del Siglo XX. Saqué un 7, pasé. Porque de verdad, o sea, la maestra era fascinante. Fue discípula de Salvador Dalí. Entonces, se podrán imaginar las anécdotas y todo esto. Bueno, era una cosa fascinante la mujer. Pues nos llevaba al museo. Y más arte del siglo XX, sobre todo el abstracto. Yo decía, pues es que yo me paro y veo el cuadro y... Perdón, maestra, pero para mí eso es un batidillo, ¿no? Entonces, creo que esa parte es vital en el proceso de formación de cualquier niño y sigue estando muy coja en nuestro país. Sí, yo por ejemplo batallo mucho con mis hijos, o batallaba porque decía, ¿cómo escuchas eso, no? ¿Cómo escuchas Salí Primera? ¿Cómo escuchas música de protesta? Digo, bueno, pues es que me gusta y es parte de una cultura de una cultura que ustedes deben de tener, ya iba a decir cultura digital, de una cultura que debemos de tener. ¿Te puede gustar o no? Eso es irrelevante. Sí, la cosa es que debes de saber que existe, ¿no? Y que podrás estar de acuerdo o no, pero tienes que mantenerlo, tienes que escucharlo, ¿no? Por eso luego algunos dicen, no, es que la banda debían de eliminarlo, ¿no? Bueno, es parte de esa cultura. No hay más, no me gusta, bueno, sí, o el Commander, no me gusta, pero es parte de la cultura y es producto de una sociedad y de los hechos que estamos viviendo, ¿no? O sea, no es, al Commander no lo puedes ver en los años 70, en los años 80, los tienes que ver ahorita con los problemas de violencia y del narcotráfico que hay ahorita en el país, y se inserta perfectamente bien en ese aspecto cultural. Manda al Commander a Francia, o mándalo a Italia, o mándalo a Estados Unidos, pues no cabe, ¿no? Porque es otra cultura, es otra sociedad, ¿no? Pues pocas personas saben que yo estuve una temporada haciendo teatro.
Órale. Estuve en el Irbao. Sí, Tres sí, te veo años, perfecto. 3 años. Hice coro, estuve en coro, Sí. estuve en teatro. Sí, te veo. Y también te veo. estuve en jazz. Oh my God. Oh my God. Y eso que Multifacética. acaban ustedes que decir es muy cierto. Cuando yo era pequeña, esas áreas siempre me gustaron. O sea, era de decir poesía, de salir a bailar, de salir a cantar. O sea, era... Sí, tú tienes una beta. O sea, esa me encanta esa parte, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera yo llegué a hacerlo ya siendo mayor y llegué al Irbao y... que decidiste que lo podías Así hacer es. y te aventaste. En ese entonces me sirvió como terapia ocupacional porque había terminado un proceso de vida un tanto difícil y entonces me sugirieron, o vas al psicólogo o te vas a divertir. No me voy a divertir. Mejor, más barato. Y más barato. Entonces me fui al Irbao. Sí, claro. Y lo que acabas de decir es muy cierto. El teatro te humaniza, te desinhibe. Porque eso es muy cierto, ¿eh? No le tienes miedo a hacer el ridículo. Claro, porque lo vas a hacer. Exacto, Ya. tarde o temprano te hacen hacer Es de parte todo. del proceso, ¿no? Así es, entonces llevándola al aula, en muchas de las ocasiones he comentado con mis chicos eso. Lo primero que tenemos que hacer es perderle el miedo al ridículo. Claro. Si ustedes van a pasar aquí a hacer una exposición y ustedes sienten que los están viendo, que los están criticando, dejen eso. Por otro lado, ustedes hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Crezcan en esos ámbitos. Sí, porque también, en cierto sentido, la docencia es una representación. Así es, para allá vamos. Bueno, o sí, sea, y somos ser padre actores. de familia también. Somos actores Para de la poder educación. explicar. Por dentro para te poder estás riendo, pero tienes que poner cara dura, Claro, ¿no? cambiar. De hecho, la tarima es un escenario. Sí, ¿No? así es. Y es un escenario sagrado. Porque el mejor docente, a mí nunca se me va a olvidar, hablando del licenciado Enrique García Vera, que durante un tiempo trabajó en la Univo, te estoy hablando como del 93, nos vinieron a dar unos cursos del Politécnico, de técnicas grupales y de enseñanza y tal. Y el licenciado le tocó, no me acuerdo qué cosa, y se arrancó a exponer sobre, creo que fue sobre Platón. 10 minutos sin parar hablando de él y todo el mundo estábamos así y no usó una diapositiva, no usó una hoja de rotafolio, o sea, era el poder de su oratoria, de la palabra, y creo que esa es una pieza clave en un docente, es ponerle al alumno el objeto de conocimiento, pero tú ya se lo pones en cierto modo interpretado, o sea, lo tienes que explicar y a veces te topas con que con este alumno lo explicaste así, pero aquí tienes que cambiar tu representación Sí. con este otro grupo, porque es diferente, porque su modo de entender es distinto, tienes que buscar analogías, y es, o sea... O ponerlos es a hacer algo, ¿no? Y luego una ellos parte de esa escena. Y luego ellos mismos te dicen cuando entras al salón, ¿viene enojada, maestra? Ay, viene muy contenta. Ay, ahora se ve muy guapa. Ahora se ve así, ahora se ve asado. Sí, claro. Entonces te van diciendo, te van Vas describiendo. cambiando de Exacto, vestuario y de... Exacto. Y es necesario, es bonito, porque yo creo que ha de ser muy aburrido con lo mismo, ¿no? Sí, claro. Creo que sí. O sea, es parte de ir cambiando, ¿no? La versatilidad Exacto. que un docente debe tener en el momento Incluso dado. de materia en materia, ¿no? Pero volviendo a esto, sí es pues lo que decías, tú de adulto ya lo pudiste hacer, ya Sí, pudiste ir al Irbao, sí. pero a veces... Yo me acuerdo, como yo estudié en la papás, secundaria técnica y llevábamos una materia de educación artística, pero el maestro nos hacía aprendernos las canciones, todavía me acuerdo de algunas, y música folclórica mexicana. Oh, ya. Entonces todo el mundo decía, espérate, pues los corridos, o sea, ¿para qué me quiero aprender el corrido de Pancho Villa Ajá. y que en la estación de Irapuato y que ahí vienen los... Pero eso cuando lo relacionamos, o al menos yo lo relacioné con la historia, eso fue muy rico decir, oye, lo que este corrido está diciendo realmente pasó, Claro. y en la estación de Irapuato Villa le dijo, suben las metas, y ahí sí va el corrido, Sí. y lo va. La famosa mnemotecnia, ¿no? La sí. forma de relacionar Sí, sí, las sí. cosas. Y es así. esa parte de esa cultura musical. A A mí lo en mejor no me primaria- gustan los corridos, pero a mí en pero es primaria aquí en padre, Orizaba sí bonito. me tocó un año cuando llegamos del DF, bueno, ahora Ciudad de México, Oh, sí. que teníamos clase de canto y el maestro nos puso a Verdi. O sea, y cantamos, o sea, a pesar de que éramos Eran niñas de las primaria, cuatro el coro y cantamos ópera. Y me acuerdo, como dices, todavía me acuerdo de la letra eso de no la se olvida. canción, de la tonada, o sea, lo puedo volver a cantar, ¿no?
Y lo recuerdo como algo placentero, Sí, ¿no? no, yo Sí, también, a lo mejor. Igual en prepa, en literatura, nos hicieron poner la obra de teatro, ¿no? En esa época me tocó Emilio Carballido. Pero pasar por todo el proceso de hacer el montaje, buscar la escenografía, o sea, repartir funciones, porque no todo el mundo tenía beta de artista, ¿no? Entonces, por supuesto, sí. el maestro De cobrar las hizo el entradas. equipo, exacto, el que cobraba El que cobró la entrada. el que se encargó de la escenografía, los que sí actuamos, etcétera, ¿no? Claro. A mí sí me gustó y durante la universidad también tuve oportunidad de hacerlo. Bueno, de yo entré hecho, a la creo Univo. que soy una actriz frustrada. Bueno, entonces por ahí vamos. Cuando entré yo a la Univo, Me entré gusta. dando literatura. Ajá, sí. Cuando la prepa estaba donde ahora es la universidad. Y precisamente en parte del programa era escenificar. Imagínate, si yo ya había estado ahí, no, pues fue así como que mi gozo. ¿Sabes qué pusimos? Pusimos la obra musical de Los Gatos. Oh, ya. No recuerdo ahorita Cats. Sí, de Los Gatos, pero no recuerdo exactamente cómo fue. El caso es que los mismos chicos hicieron sus propios vestimentas y todo Claro. eso para sacar adelante esa obra. Me gustó mucho. Y lo que tú dices era muy divertido. Y mira que literatura tenía sus bemoles. No, sus y bemoles. sales de la clase normal, de la clase tradicional y aburrida, ¿no? Sí, incluso lo puedes utilizar no necesariamente tiene que ser en literatura, pero puedes utilizar la escenificación como una estrategia en otro tipo de asignaturas, Por ¿no? supuesto, por Y, supuesto. y el ejercicio hace que En historia, por ejemplo. se les quede, ¿no? En historia, igual y hasta podría ser en algunas de didáctica, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, que tengan que hacer la representación de una determinada circunstancia. Así es. No sé cómo andamos en tiempo. No Creo nos han que ya. marcado, pero bueno, sí. Parece que tenemos que cerrar. Muy bien, pues nos vamos a corte y regresamos en un momentito. No se vayan.